Hola, mi nombre es Jean Manuel Bordones y este es el inicio de un espacio que quiero compartir contigo de una forma muy real. Y en este canal voy a hablar de crecimiento personal, de mentalidad, de hábitos y de unas ideas que voy encontrando en libros y que me han dejado reflexiones muy valiosas. No vengo a hablarte desde la perfección ni como un experto, sino como alguien que también está creciendo y aprendiendo y tratando de construir una mejor versión de mí. Y hoy quiero hablarte de un libro que me hizo pensar bastante, porque toca algo que muchas veces pasamos por alto, pero que puede cambiar por completo la forma en que vivimos. Y es la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Porque a veces uno cree que lo que más afecta viene desde afuera, los problemas, las circunstancias o los errores, los que otros dicen. Pero muchas veces la voz que más te frena no viene del mundo, sino viene de ti mismo. Y el libro se llama ¿Qué dices cuando hablas contigo mismo? De Sam Helpstetter. Y básicamente habla de algo muy simple, pero muy poderoso, que es el diálogo que tienes interno y que te repites todos los días, y que eso no es un detalle menor, no son pensamientos sueltos. Según la idea del libro, la forma en que te hablas termina influyendo en cómo te ves, cómo actúas, qué decisiones tomas y hasta en lo que crees posible para tu vida. Y honestamente, eso fue lo que más me llamó la atención, porque muchas veces uno no se da cuenta de que lleva años repitiendo frases que lo limitan. Una de las ideas que más me hizo clic de este libro es que no todo lo que te dices por dentro es inocente. Hay frases que parecen pequeñas, que parecen insignificantes, pero cuando las repites durante mucho tiempo se terminan convirtiendo en una forma de vivir. Y cuando eso se vuelve costumbre, sin darte cuenta, empiezas a actuar como alguien que ya se resignó. Y hay una voz que escuchas todos los días, que no viene de tu familia, no viene de tus amigos, que no viene de la gente que te critica, sino viene de ti mismo. Y esa voz te repites todos los días que no puedes, que ya es tarde, que no eres suficiente o que mejor lo dejes para después. Entonces no estás solamente teniendo pensamientos sueltos, sino estás construyendo una vida desde la derrota. Y a veces uno cree que está estancado por culpa de las circunstancias, por falta de dinero, por falta de tiempo, por falta de ayuda, o a veces por no saber dónde empezar. Y sí, a veces todo eso pesa, pero hay algo que pesa incluso más, que es el guión ese que te repites dentro de tu cabeza todos los días sin darte cuenta. Ese no puedo, yo no soy así, después lo hago, de allá para qué. Lo más peligroso es que llega un punto en el que ya ni siquiera lo cuestionas, o sea, simplemente lo repites y lo terminas viviendo como si fuera verdad. Hubo un tiempo en el que yo me sentía que estaba viviendo así como en automático y hacía algunas cosas del día a día, pero después terminaba perdiendo muchísimo tiempo en distracciones, en películas, sobre todo en videojuegos. Y yo me ponía a pensar que, bueno, yo después me pongo serio con las metas y yo me decía cosas como todavía tengo tiempo, yo después me enfoco, pero cuando te dices tantas veces se vuelve normal, y ahí es donde está el problema, porque sin darte cuenta te acostumbras a postergar lo que de verdad quieres para tu vida. Esa es una de las ideas que me hizo clic del libro, porque entendí que muchas veces no solo la rutina te atrapa, sino también la forma en que tú mismo vas justificándote por dentro. Y es que muchas veces el problema no empieza afuera, empieza en las conversaciones que tienes contigo. Es porque uno cree que hablarse por dentro no tiene gran peso, que solo son pensamientos sueltos, que solo son frases sueltas y que no pasa nada, pero sí pasa. Lo que te repites una y otra vez termina moldeando la forma en que te ves, la forma en que actúas. Y eso fue lo que más me hizo pensar del libro, y que no todo lo que te dices por dentro es inocente, que hay personas que se han acostumbrado tanto a hablarse desde la limitación, desde que ya viven atrapadas en su lenguaje interno. Y aquí hay algo muy delicado, porque al principio parece una simple frase. Bueno, yo no sirvo, nunca termino nada, no tengo disciplina, nunca nací para grandes cosas. Pero cuando esa frase se repite suficientes veces, deja de sonar como una emoción del momento y empieza a convertirse como en una identidad. Empiezas a actuar como alguien que no puede, que empiezas a decidir como alguien que ya se rindió, empiezas a vivir como alguien que ya dejó de creer en sí mismo. Y ahí es donde mucha gente se pierde. No porque no tenga capacidad o no tenga talento o no tenga sueños, no tengas metas, sino que lleva demasiado tiempo hablándose como si estuviera derrotada. Y eso, aunque no se vea, destruye muchísimo. Y lo que entendí de esta idea es que muchas veces una mala etapa no termina destruyendo por sí sola. Lo que termina destruyéndote es cómo te hablas mientras estás viviendo esa etapa. Porque una caída te puede doler, un fracaso te puede golpear, o una temporada mala, bueno, puede crear confusión y te cansa. Pero si
si encima de eso tú mismo empiezas a repetirte que no puedes, que nunca cambias, que siempre te pasa lo mismo, que ya no vale la pena intentarlo, entonces no solo estás viviendo el mal momento, sino lo estás alimentando. Y creo que muchas personas le pasa eso sin notar. Repiten el mismo guión mental por años y luego se preguntan de, bueno, pero ¿por qué mi vida no cambia? ¿Cómo va a cambiar por dentro si por fuera sigues repitiéndote la misma historia? No todo empieza cuando todo se acomoda, empieza cuando te das cuenta de cómo te estás hablando. Cuando empiezas a observar esas frases que repites en automático, cuando te atrapas a ti mismo diciendo no puedo, no sirvo, lo haré después, eso no es para mí. En lugar de tener esas frases, ahí empieza a cambiarlo. Empiezas a cambiarlo por algo un poco más consciente. No se trata de mentirte a ti mismo. No se trata de que te pares frente al espejo a repetir frases vacías que ni tú mismo te vas a creer. Se trata de hablarte mejor, de hablarte con más verdad, pero también con intención. Por ejemplo, en vez de decirte no puedo, bueno, puedes decir no sé cómo hacerlo, pero puedo aprender. En vez de decir, bueno, es que yo siempre fracaso. Puedes cambiar, bueno, yo he fallado antes, pero eso no define lo que yo puedo hacer. En vez de decirte después lo hago, bueno, si sigo postergando esto, voy a postergar la vida que quiero. Y para mí esa es una de las claves más importantes y el cambio no empieza cuando ya te sientes listo, empieza cuando empiezas a hablarte distinto, incluso en medio de la incomodidad, porque al principio sí se siente raro, se siente incómodo, se siente poco natural, pero eso no significa que sea falso. Muchas veces significa que estás rompiendo un patrón viejo y romper un patrón viejo o antiguo nunca se siente cómodo. A veces uno piensa que necesitas cambiar toda tu vida de golpe, pero no es así. A veces lo primero que necesitas cambiar es la manera en que te estás hablando por dentro. Porque antes de cambiar tus resultados, cambia tus palabras. Antes de cambiar tu historia, bueno, cambia el guión de la historia y tendrás un resultado diferente. Antes de convertirte en alguien distinto, tienes que dejar de repetirte que sigues siendo el mismo de siempre. La conversación más importante de tu vida no la tienes con el mundo, la tienes contigo. Y dependiendo de cómo te hables, puedes seguir destruyéndote en silencio o puedes empezar a poner fin y construirte. Si te gusta este tipo de videos y reflexiones sobre libros y mentalidades, crecimiento personal, suscríbete porque voy a estar compartiendo ideas que no solo te hagan pensar, sino que también te hagan actuar. Espero verte en el siguiente video.